estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a este canal de Tiempo con Dios, en el cual hacemos, ¿verdad?, todo lo que es los devocionales de manera diaria. El día de hoy, 1 de agosto, vamos a compartir la porción de la palabra del Señor en Hechos 17, del 1 al 15. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por ese tiempo, por tu palabra, por todo lo que tú estás haciendo en nuestros corazones, en nuestras iglesias, de la cual asistimos, por toda tu bondad hacia nuestra familia y literalmente, Señor, porque tu amor sobrepasa todo entendimiento. Padre, gracias porque en ese tiempo podemos entender cuánto nos amas y la manera como tú, Señor, estás preparando un camino para nosotros. Es algo que nos sorprende y nos asombra. Permítenos estudiar tu palabra, Señor, y que esta palabra siga trayendo a nosotros convicción de quiénes somos en ti y convicción de lo que hemos sido llamados, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor: y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 sábados y discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y decía: a Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Asimismo, un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles, no pocas. Celosos entonces los judíos que no creían, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, con los que juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón e intentaban sacarlos al pueblo. Pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y a algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y Jasón los ha recibido. Todos ellos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Pero después de obtener fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Muchos de ellos creyeron, y de los griegos mujeres distinguidas y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Entonces los hermanos hicieron que Pablo saliera inmediatamente en dirección al mar. Pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido el encargo de que Silas y Timoteo vinieran a él lo más pronto posible, salieron. Tremenda porción que hoy estamos leyendo acerca de Pablo. Hemos visto cómo después de convertir Pablo su corazón a Cristo, él empieza a hacer la misión
de predicar a Cristo en todo lugar. Pablo continúa ese viaje misionero, pero guiado no por su propio corazón. Él era guiado por el Espíritu Santo. Y si vemos también las circunstancias que están enfrentando Pablo, de alguna manera también lo va guiando en su camino. Porque hay lugares en los cuales de pronto hay oposición que alborotan a la ciudad para que Pablo no continúe ahí. Pero todo eso, de alguna manera, Dios está usando para que Pablo siga extendiendo el Evangelio de Cristo. De pronto él llega a Tesalónica, da el mensaje, pero es muy interesante que Pablo, en realidad, su corazón está apasionado por los de su propia nación. Si bien es cierto, a Pablo lo conocemos como el apóstol de los gentiles, pero él siempre que llegaba a un lugar buscaba una sinagoga, buscaba un lugar donde los judíos se reunían para poderles hablar de Jesús. Era su pasión era los de su propia nación. Él quería que así como él había sido iluminado por Cristo en su corazón, sus paisanos también pudieran ser iluminados por el Espíritu Santo acerca de quién era Cristo. Entonces él acostumbraba a llegar a sinagogas y lanzar, sencillamente lanzaba la palabra de Dios. Y Dios obraba, ¿verdad? Las circunstancias hacían que Pablo se moviera de ciudad en ciudad, y desde Tesalónica pues se fue a otras ciudades, se fue también hasta Berea, ¿no? Y luego llegó a Atenas. Pero esas tres ciudades fueron, uno podría decir, qué mala suerte, ¿no? Qué mala suerte que la oposición se levantó, qué terrible que Pablo no pudo hacer la obra que estaba pensando hacer, pero no. Ahí se cumple lo que dice la palabra, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Porque el ministerio de Pablo era guiada por el poder de Dios. Incluso esa oposición y esas circunstancias complicadas estaban trabajando a favor del ministerio de Pablo, porque si Pablo no hubiera tenido la oposición en Tesalónica, no hubiera avanzado de pronto hasta Berea. Y si los de Tesalónica no hubieran llegado a Berea, alborotados los de Berea, no hubiera llegado tampoco a Atenas. Pero toda circunstancia complicada o que parezca negativo, si realmente amamos a Dios y estamos en la voluntad de Dios, Dios lo usa para usarnos como instrumentos de salvación, para bendecirnos también. Amén. Y bueno, la pasión de Pablo era eso. Siempre que llegaba a algún lugar, él lanzaba la palabra primero a los de su propia nación. Uno podría pensar, pero Pablo, no pierdas tu tiempo, porque ya conoces cómo son los de tu nación, ya sabes que ellos están todavía esperando a un Mesías militar, están confiando en la ley, ¿verdad? En sus prácticas religiosas para alcanzar salvación. No pierdas su tiempo. Pero Pablo no pensaba de esa manera. Él sencillamente, yo voy y lanzo la palabra. Y hermanos, Dios actuaba, porque tanto en Tesalónica como luego en Berea, y más adelante en todas las ciudades donde él visita, siempre había corazones que recibían el mensaje de Dios. En otras palabras, siempre había buena tierra. Quizás no eran todos, pero había pueblo que escuchaba el mensaje de Dios y que era tocado por la palabra que Pablo exponía y eran transformados en una nueva persona. Y Pablo establecía no eran iglesias pues grandes, ¿no? Pero eran iglesias porque se congregaba el grupo de creyentes para seguir conociendo a Jesucristo. Entonces, todo esto que está pasando a Pablo de alguna manera le sirve
para seguir esparciendo la palabra de Dios a donde Él iba. Cristo había impactado tanto el corazón de Pablo, mis amados hermanos, que su mensaje no era una retórica de pronto intelectual, no era una retórica de mucho conocimiento humano. El mensaje de Pablo era muy sencillo. Él decía: Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. En otras palabras, le dice: miren, ya no esperen otro Mesías. El Mesías ya vino y yo lo estoy anunciando. Es Jesús. Hermanos, Jesús nos encargó la gran comisión. Nos encargó a llenar este mundo de su palabra. Los primeros que recibieron ese encargo no lo hicieron bien, porque cuando Dios escoge a Israel, lo hace con el fin de usarlo como instrumento para que todas las naciones puedan llegar al conocimiento de la gloria de Dios. Bueno, hubo ahí un error, quizás el pueblo no entendió lo que Dios quería para ellos y se callaron. Pero ahora ese mensaje de que Dios nos ama está en las manos de la iglesia. Y como iglesia tenemos que seguir sembrando esa palabra de verdad. Como iglesia tenemos que seguir sembrando el evangelio hasta lo último de la tierra. Quizás tú tienes un llamado para no solamente compartir aquí en tu ciudad. Quizás tienes un llamado para salir incluso de tu propia tierra y poder ir sembrando en otros lugares a la gente que no es alcanzada con el evangelio. O quizás tu llamado es aportar a las misiones, porque también de esa manera podemos hacer misiones, sosteniendo la obra que Dios levanta. Pero de alguna u otra manera tenemos que estar involucrados en la misión a la cual Cristo nos ha encomendado. Somos la iglesia de Jesucristo, somos la novia del Señor, y nuestra misión es sembrar esa palabra de verdad. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tenemos que hablar de Cristo, tenemos que transmitir el amor de Dios a la gente que nos conoce y que nos rodea. Amén. Así como Pablo de pronto, a través de la voluntad de Dios en cada situación, en cada circunstancia, no desaprovechaba la oportunidad que recibía para dar la palabra. Cristo, Jesucristo, es el Mesías. En todo caso, Jesús es el Cristo y solamente en Él hay salvación. Amén, mis amados hermanos. Entonces sigamos sembrando esa palabra de verdad. Te damos gracias, Padre, por este tiempo en tu palabra. Te pedimos que puedas trabajar en nuestro corazón y que podamos ser valientes, esforzados para poder compartir lo que tú has hecho en nosotros. Danos esa capacidad para que en el momento de pronto, por más que el temor nos quiera asaltar, que podamos sobreponernos y podamos, Señor, soltar la palabra de verdad, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Te damos gracias, bendice a mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos, que Dios los bendiga, que tengan un día muy bendecido. Amén. Estar contigo no hay